Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, un gusto enorme saludarlos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibo con enorme gusto al profesor y maestro Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, especializado en temas de corrupción y también en temas educativos. Querido Marco, un gusto recibirte nuevamente. Muy buenas noches. Estimado Leonardo, muy buenas noches. Como siempre, gracias por el espacio y sobre todo porque sé que compartimos esta preocupación y pasión por la educación, que no dejas el tema y más especialmente agradecido de cara a los retos que el país está enfrentando en este tema que es fundamental. Y vaya retos, Marco. En efecto, un año cumplimos esta semana que termina de que pues millones de niños mexicanos dejaron de asistir presencialmente a la escuela a causa de la pandemia. A lo largo de estos 12 meses, Marco, y haremos un recuento breve, no para aburrir al auditorio, sino para explicarle las fases del proceso y todo por lo que ha atravesado la SEP en busca de soluciones. Pero bueno, lo cierto es que pues pasamos de momentos de cuarentena, de encierro, a una educación a distancia prolongada, con severos problemas en México de conectividad y de acceso a la tecnología. Entonces, a lo mejor podríamos empezar, Marco, con un diagnóstico general de cómo estamos y de dónde estamos en este momento. El INEGI publicó cifras aterradoras hace apenas unos días, donde señaló que más de 5.2, 5.3 millones de estudiantes en México se quedaron por completo desconectados de su escuela, de su maestro, de su salón de clase, en buena medida pues a causa de la tecnología. Pero hagamos un balance, Marco, y vamos entrando, si te parece, en temas particulares de regresos, vacunas, pedagogías, recuperación de aprendizajes y tantos temas. Por favor. Pues sí, mira, en efecto, creo que primero tenemos que recordar que hace un año, cuando comenzaba la pandemia, la Secretaría de Educación Pública, de manera responsable, pues llega a la decisión. No estaba muy de acuerdo el presidente, pero afortunadamente el entonces secretario Moctezuma, en acuerdo con los secretarios de Educación de los estados, pues empujaron una decisión que era mandar a casa a millones de estudiantes del sistema educativo nacional, debido a que pues no se temía que hubiera la propagación a través de las escuelas del COVID. Y se anunció que coincidían las vacaciones de Semana Santa y que prácticamente habría un mes de receso para que el sistema educativo se preparara para ver de qué manera el ciclo escolar 2019-2020 pues terminaba sus actividades en las siguientes semanas y pudiera finalizar. En ese momento se prometió que sería hasta el 15 de julio que terminaríamos. Regresamos a Semana Santa y en ese momento pues empezó una estrategia que se llama Aprende en Casa, en donde se reveló, yo creo, que al sistema educativo lo habían agarrado con los dedos en la puerta y pues hicieron pues uso de lo primero que se tenía, algunos programas de la televisión educativa que se habían producido en años anteriores. Se incorporaron incluso diversos programas de educación de otros países que la verdad pues no estaban contextualizados para el sistema educativo. Pues se armó una plataforma en el internet, pero pues se sabía que la gran mayoría de pues de los estudiantes en nuestro país, o un número importante de estudiantes, o no tenía acceso al internet, o la gran mayoría lo tenía a través del celular, y pues no se anticipaban todavía el tamaño de las consecuencias económicas que haría que este medio ya no de las familias afectadas. En eso estábamos cuando de repente en junio pues se anuncia que se va a clavar el ciclo escolar. Ya no será el 15 de julio como había prometido en abril el entonces secretario Moctezuma.
Y cuando nosotros cuestionamos sobre pues este mes que prácticamente se comieron de clases, a nosotros nos contestaron desde la Secretaría que no nos preocupáramos, que para eso iba a haber el programa de verano divertido. Meses después nosotros averiguaríamos con una encuesta que hicimos desde el TEC de Monterrey con Grupo Reforma, pues que las padres y madres de familia, solo de escuelas públicas, solo el 10% supo del dichoso programa de verano divertido. Así fue como empezamos y pues ahorita podemos seguir con el recuento de cómo tratamos de retomar el ciclo escolar 2021, en donde pues ya el pretexto de que nos agarraron con los dedos en la mano, pues ya no es válido ante las omisiones que ahorita platicaremos. A ver, déjame abundar aquí en esto que mencionas, porque en esa primera etapa, digamos que en la primera cuarentena o en el primer encierro al que haces referencia, el entonces secretario Moctezuma anunció con bombo y platillo y muy orgulloso que habían logrado un acuerdo con Google, que iba a dotar de elementos y de contenidos y de plataforma digital y de una serie de herramientas a más de 11 millones de estudiantes, considerando que pues buena parte del sistema educativo nacional, el público, pues carece de plataformas digitales de contenido. Es decir, mandas a los niños a su casa, pero ¿cómo gestionas los contenidos, las asignaturas, los temarios, el trabajo de ejercicio? Es decir, es un universo entero. Muchas escuelas privadas en México a lo largo de la última década se han venido preparando en eso y han implementado con mayor o menor éxito, etcétera, plataformas, dispositivos, etcétera. Pero en las escuelas públicas, pues estamos prácticamente en la primera etapa. Algunas ni siquiera tienen la menor posibilidad de conectividad. Se anunció ese acuerdo Google para hacerle frente a la crisis y luego ya no volvieron a decir nada, Marco. Es decir, inició el curso escolar 2021 y Google salió de la escena. ¿Tú tienes elementos o información que nos explique qué pasó? Pues lo que pasa es que los cursos que se dieron, las capacitaciones del Google Classroom y demás, la apertura de cuentas de Gmail a docentes, pues no iban a ser el remedio, porque pues era el elefante en la sala de que pues el problema es que las familias y los propios docentes no tienen los recursos para la conectividad. Hay un número importante que no lo tiene. Y entonces tú te pones a capacitar en algo y no estás en ese momento inyectando recursos de emergencia al sistema educativo para facilitar ese contacto que es fundamental para lograr el aprendizaje, ese contacto entre los docentes y sus alumnas y alumnos. Eso nunca se ha hecho, no se hizo, nunca se ha hecho, y pues sorpresa, sorpresa, la limitante de la efectividad de la ayuda de Google. Y obviamente tenían el verano para pues trabajar en una estrategia cuando se terminó el ciclo escolar, pues que pues ahora sí tratara de responder a la realidad de la falta de conectividad pues de un número importante de las comunidades educativas en el país. Y fue así como empezaron con esta estrategia que le llaman Aprende en Casa 2 y lograron el acuerdo con las principales televisoras particulares del país, porque además los programas que se estuvieron transmitiendo al principio en Aprende en Casa 1 tenían, además del problema de pues el pegote y no seguir bien el contenido de los currículos de los distintos grados escolares, la parte básica también era pues que la transmisión de Canal 11 y Canal 22, pues tú lo sabes como especialista en los medios, no tienen el tamaño de banda para llegar a todo el país. De ahí la necesidad de llegar a un acuerdo si se va a utilizar la televisión como medio principal para mandar señal de señal educativa, es decir, para mandar estos programas a la mayor parte del país, pues tú necesitabas incorporar a los privados como esa estrategia. Se destinó una cantidad importante para cubrir los costos de operación de esta estrategia, pero otra vez,
una de las cosas, y es lo frustrante de cómo a lo largo de estos más de ya 12 meses, pues lo que vemos es, con franqueza, improvisación o que la autoridad hace lo mejor posible en las circunstancias frugales, en las circunstancias de recortes presupuestales que el presidente ha ordenado en materia educativa. Y no es sorprendente que entonces pues los programas empieza Aprende en Casa en agosto, Aprende en Casa 2 en agosto del año pasado, y otra vez al principio, las primeras semanas que supuestamente eran de repaso, pues vuelven a hacer el refrito de estos pegotes de la televisión uruguaya, argentina y demás, en lo que están tratando de dar tiempo para la producción express de estos programas, en donde incorporan a docentes para poder dar lecciones a través de televisión de los principales conocimientos del currículum. ¿Ok? El problema, o sea, si uno observa los programas de Aprende en Casa 2 respecto a la primera etapa, hay, digamos que un juicio mixto. Por un lado, hay que reconocer un esfuerzo de los docentes que están participando para poder brindar estas lecciones a través de la televisión. Obviamente no son expertos de medios, pero sí son expertos en pedagogía. Y el problema es que yo te invito a la audiencia que nos está observando en estos momentos, métanse los que puedan al rato al YouTube. Y ahí están concentrados los programas. Y yo recientemente hemos estado haciendo un seguimiento con el equipo de la iniciativa de educación del TEC de Monterrey a los distintos programas de los diferentes grados. Y a pesar de la mejora, pues la verdad hay áreas de oportunidad básicas. Recientemente veía un programa de, por ejemplo, lección de tercero de secundaria de química, en donde se estaba explicando la oxidación. Si los que nos están viendo lo buscan en el YouTube, podrán ver que pues no miento, o sea, el maestro avienta un montón de información a una velocidad muy rápida, porque tiene 23 minutos para poder dar el contenido de su lección. Le están bombardeando al chavo o la chava pues, de la tercera secundaria que pues está viendo del otro lado la televisión. Obviamente no tiene a quién preguntarle, y es muy poco probable que de ahí venga una experiencia de aprendizaje, porque es muchísima información que necesitas conectar, y que hay cosas inevitablemente que si no puedes preguntarle a tu compañera, no tienes al docente para levantar la mano y digo, oiga, espérame, ¿cómo estuvo esto de la parte en las células y esto parte de los metales, etcétera? Pues es muy difícil aprender. Y estoy poniendo un ejemplo. Este es uno de los problemas que limita, y no es sorpresa, que en noviembre del año pasado, cuando le preguntamos a estos papás y mamás de escuelas públicas, ellos nos dijeron, el 68%, dijeron que a sus hijos no les gusta las clases a través de la televisión, aspecto que es consistente con lo que reportó esta semana el INEGI, porque cuando habla de las personas que abandonaron la escuela y se les pregunta las razones por las que lo hicieron, una de ellas es que sienten que las clases a la distancia no están aprendiendo. Pues porque pues, si no tienes con quién apoyarte, el conocimiento no es unidireccional y por lo tanto la posibilidad de aprender se reduce de manera sustantiva. Sí, claro, la tele es unidireccional, es de una sola vía, no es como las redes o no es como los blogs o como otras herramientas ahora más digitales que son de ida y vuelta y hay interacción. La tele es de un solo camino. Déjame aquí hacer un paréntesis. Porque yo revisé estas lecciones, las primeras, allá por septiembre del año pasado, y vi en efecto materiales extranjeros no adaptados a la realidad mexicana, como decías. Luego volví a echar un vistazo por ahí de diciembre y ya vi una mejora con materiales locales, pero pues comprimidos, en fin. Es difícil hacer educación por la televisión, a pesar de que en este país existe la telesecundaria hace décadas, pues no es exactamente la mejor herramienta. Déjame preguntarte esto, ¿el Sistema Educativo Nacional y la SEP se valieron únicamente de la herramienta televisiva para hacerle frente a la pandemia o se valieron de otros elementos complementarios, Marco?
No únicamente, pero la principal apuesta fue la televisión, lo cual además es paradójico a la luz de los resultados de la encuesta del INEGI. ¿A qué me refiero? Durante estos meses, el todavía entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en diversas ocasiones presumió que había tenido millones y millones de transmisiones y de gente que había visto las enseñanzas de la televisión y ponía ese número como uno de los datos para poder ejemplificar que la estrategia de apostar a la televisión era la adecuada del sistema educativo. La encuesta del INEGI, cuando le preguntan a los encuestados que cuál es el principal medio que han utilizado para poder tratar de continuar sus estudios, dice que 65.7% le apostaron a esto, al celular. Quienes usaron la computadora solo fueron el 25.4%. Y quienes usaron la televisión como medio principal para aprender, según el INEGI, fue 5.3% de los encuestados. ¿Ok? Entonces, pues me podrán decir que habría millones y millones supuestamente de personas que vieron los programas de la televisión, pero pues el INEGI nos dice que la gente le contestó que solo el 5.3 usaba ese medio para aprender. Entonces, en todo el camino, 0 pesos, cero, para tratar de, en el contraste como lo hizo Chile o Colombia o Uruguay, donde pusieron recursos adicionales para que, sabiendo que el celular es el principal medio de contacto de sus alumnos con sus maestros, lograron pagar programas especiales de datos a los docentes para facilitar el contacto entre ellos y sus alumnos. En México, 0. Pero ¿qué tal? Por un lado, el año pasado, me acuerdo cuando tuvimos otro programa de La Silla, yo le decía a entonces a Enrique Quintana, ¿cuánto se anunció de subsidio fiscal para Pemex en ese momento? Ahora, cuando estaba revisando las cifras para antes de entrar contigo a la conversación, para Dos Bocas, para este año, hay 45 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento del 9% respecto al año pasado. Incremento para Dos Bocas, recortes para un montón de programas de educación y 0 pesos para la conectividad. Platícame dónde están las prioridades del gobierno, si son en tratar de ayudar a que la educación se puedan contener los efectos negativos de la pandemia y lograr que la educación sea esa herramienta, ese vehículo por excelencia para el ascenso social, lograr disminuir la pobreza y la desigualdad, o están en estos despropósitos que además, en el otro tema que yo estudio recientemente, la Auditoría Superior de la Federación encontró serias irregularidades en la construcción de Dos Bocas. Dime la lógica detrás de eso. Bajo estos números y estas cifras que tú compartes con la audiencia, yo me permitiría concluir que la estrategia televisiva fue un fracaso. Corrígeme en esto o ratifícalo, por favor. Y dos, ya que abordas el tema presupuestal, que me parece fundamental, según entiendo, no solamente no se aumentaron recursos y se inyectaron fondos adicionales para fortalecer el sistema educativo en la etapa de pandemia, sino que incluso se recortaron, se hicieron a la baja, Marco. Sí, a ver, aquí varias precisiones. Sí, es un fracaso la estrategia educativa a través de la televisión, sin duda alguna. No es a punta de decir cuántos millones de personas lo vieron y cuántas transmisiones se hicieron. Lo básico es tener un número del aprendizaje, cosa que hoy la Secretaría de Educación a finales de marzo no puede poner sobre la mesa ni siquiera una propuesta de evaluación diagnóstica para poder entender el tamaño de la afectación en el aprendizaje que niñas, niños y jóvenes han venido teniendo a lo largo de estos meses a la distancia. Primer elemento. Segundo elemento, en la distribución del gasto educativo,
Lo que hizo el gobierno federal es, por un lado, le apuesta dentro de sus proyectos educativos a los programas que a ellos le importan. Por un lado, aumenta el recurso para las becas y de entrada eso no suena mal, pero ahorita vamos a analizar más a profundidad el efecto y la forma en que se han ejercido los recursos de las becas, pero ponen más dinero a las becas, ponen dinero para un programa que busca supuestamente atender los problemas de infraestructura educativa que se llama La Escuela es Nuestra, que tiene serios problemas de opacidad, que no transparenta el ejercicio de los recursos y que cada vez que hemos cuestionado el asunto a la SEP, nos dicen, Marco, eres un mal pensado. Es que tú deberías de confiar con los papás y las mamás que van a administrar los recursos. Oiga, pero una pregunta es que para comprobar el ejercicio de esos recursos van a poner solo recibos y los van a pegar en el periódico mural de la escuela. No hay forma de fiscalizar los recursos. Híjole, qué mal pensado eres. Oiga, ok, tiene los datos que nos puedan ustedes, más allá de algunos videos que muestra Jesús Ramírez en las mañanera para tratar de convencernos que no, la gente está súper contenta, es un gran éxito, es sensibilidad social. Denos los datos de cómo han sido los criterios de distribución, de cuáles son las obras específicas de las escuelas beneficiarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos dicen, pídalo por transparencia de la información. Lo pedimos por transparencia de la información. ¿Y qué crees? Pues te niegan la información y entonces tienes que ir al INAI, a ese que atacan y que dicen que es innecesario porque el gobierno es súper transparente. Pues no es súper transparente. Por eso tenemos que ir al INAI para que nos puedan dar la información de algo básico, como en este programa de La Escuela es Nuestra están utilizando los recursos. El otro programa, el que han puesto lana, es el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Y otra vez, ahí dos instituciones clave del Estado mexicano, el Coneval y la Auditoría Superior de la Federación, han encontrado serios problemas en el uso de los recursos de este programa. Pero tú le recortas el 89% a los recursos para capacitar a los docentes, pero ¿qué tal te llenaste la boca poniendo en la Constitución que es derecho de los docentes tener una buena capacitación para tener resultados con sus alumnos, pero le recortas el 89%. Dice el presidente que tiene un gran compromiso con los docentes, cero recortes, o sea, recortes importantes incluso para los programas de incentivos de promoción de los docentes. Basta, ustedes otra vez, si no me creen que es la visión de un neoconservador, porque siempre que uno critica dicen es que es pianista, ya no le dan chayote. Bueno, si ustedes creen que esa es la razón por la cual uno está señalando los puntos, métanse otra vez a las redes y vean cómo los propios docentes se están quejando de precisamente la unidad encargada del servicio de la carrera de maestros para los incentivos, de el desastre que es el programa y de problemas de sospechas de corrupción en el mismo. Entonces uno va poniendo las piezas y es imposible no frustrarse de ver el desastre educativo, el mal uso de los recursos y además los recortes en áreas que tendrían que ser fundamentales para tratar de contener los efectos educativos que la pandemia está produciendo. El servicio profesional docente prioritario y como bien dices, lo declaran a todos a diestra y siniestra que la capacitación docente y les quitaron recursos para ello. Yo también he visto múltiples quejas de docentes y ya de la evaluación docente desmantelada por la contrarreforma, pues ya ni hablamos. Déjanos hacer una pausa aquí, Marco, vamos rápidamente a mensajes y regresamos a evaluar y compartir con el auditorio, si te parece, los impactos. Es decir, porque los papás están preocupados por sus hijos. ¿Qué daño y qué consecuencias ha tenido en la educación, el aprovechamiento y el aprendizaje de los niños mexicanos en escuelas públicas, toda esta estrategia y todo este programa? Si nos permite, vamos a mensajes, regresamos enseguida, estamos en La Silla Roja con Marco Fernández.
Estamos de regreso en la silla roja. Marco, hablábamos de los impactos. Tú habías señalado ya estas terroríficas cifras del INEGI de desconexión, más de 5 millones de estudiantes. Tenemos ya más o menos a estas alturas una cifra, por lo menos aproximada, que nos permita medir y dimensionar el abandono escolar, de qué tamaño las secundarias, las preparatorias han perdido alumnos en esta etapa de pandemia. Marco. Mira, yo creo que aquí, ahora sí que vámonos por partes. En primer lugar, creo que hay que ser cautos respecto a este 5.2 millones de alumnos que pues así ha interpretado la prensa los datos del INEGI que supuestamente dejaron de estudiar por la pandemia. Uno tiene que leer con cuidado el reporte del INEGI, porque aquí estamos mezclando, por decirlo de alguna manera, manzanas, papayas y peras. No, espérenme. ¿A qué me refiero para quienes nos están escuchando? Lo que primero reporta el INEGI es cuántos de los que había en el ciclo escolar anterior, es decir, en el 2019-2020, ya no se inscribieron al ciclo escolar 2021. Y ahí tenemos la primera cifra preocupante, que son 700,000 estudiantes. ¿Ok? Para poder hacer el cálculo del abandono escolar, la Secretaría de Educación Pública, que es quien oficialmente hace este cálculo y que pues estamos a finales de marzo y nomás no quiere hacer públicos o no ha terminado de calcular estos datos, no sé qué más tiempo necesitan, lo que hace es manda a todas las escuelas, tanto al inicio como al final del ciclo escolar, una serie de formatos, le llaman el formato 911, a través de la cual el director reporta una serie de estadísticas de la escuela pues en la que él labora, ¿no? Dentro de las cuales pues reporta los alumnos que tiene inscritos en estos momentos y finalmente los alumnos que terminan el ciclo escolar. A esas cifras se le suman además las cifras precisamente de ingreso al siguiente ciclo escolar, de matriculación, en pocas palabras, y a través de distintas fórmulas estadísticas se hace el cálculo del abandono escolar. Por eso hoy no tenemos todavía una cifra confiable del abandono escolar. Yo he visto cómo algunos colegas, pues creo que de manera equivocada, se han atrevido incluso a hablar de 2, de 3 millones de personas que han abandonado la escuela, haciendo inferencias a partir del censo poblacional, lo cual es, insisto, equivocado, porque así no se puede calcular el tema de abandono escolar. Incluso Save the Children sirvió la misma lógica y fue también hablar de cifras de más de 3 millones de personas que habían abandonado las escuelas. No sabemos hoy, sospechamos que el número es preocupante. Tenemos un primer aproximado que no es el abandono en sí mismo, pero que es la primera señal de alerta, que son estos 700,000 estudiantes que ya no se reinscribieron al ciclo escolar que ahorita se está cursando, el 2021. ¿Ok? Después, segundo asunto, dentro de la desesperación que pues todos tenemos, creo yo, como comunidad, no sabemos cuánto están aprendiendo. Sabemos que están aprendiendo menos, pero no sabemos el tamaño de la afectación en el aprendizaje de los alumnos, porque la SEP otra vez no ha puesto sobre la mesa una propuesta de evaluación diagnóstica. Nosotros en agosto del año pasado le acercamos un memorándum a la autoridad educativa con una propuesta, es decir, miren, ustedes tienen esta información, estas pruebas al interior de la SEP de años anteriores, enlace, etcétera, con la cual se puede armar un primer piloto de una prueba diagnóstica que no va a ser perfecta porque no tenemos contacto con todos los alumnos del país, por lo que decía de la falta de conectividad y demás, pero con los que sí se tiene contacto, hagamos un primer piloto de forma tal que haya un poco de información para los docentes,
como parte de la estrategia de qué voy a hacer en este ciclo escolar para poder compensar lo que no aprendieron del anterior y cómo hacer la ruta del aprendizaje de este. Lamentablemente no logramos persuadir a la autoridad y se decidió que se haría esta evaluación hasta que hasta que tuviéramos clases presenciales. Leonardo, esto, bueno, en su momento se lo compartimos a la autoridad, que era preocupante una decisión de esa naturaleza, porque era muy probable que por la dinámica de la pandemia, todo el ciclo escolar 2021 íbamos a estar a la distancia. Y si no tenemos una evaluación diagnóstica, no le damos tampoco un instrumento de navegación a los docentes que están haciendo el mejor esfuerzo para tratar de dar continuidad al aprendizaje de sus alumnos, de dónde pueden ellos o deben de poner ellos los énfasis en las lecciones durante estos meses. A eso se le agrega también que sabemos, nos lo decía la encuesta que hicimos con Reforma en noviembre del año pasado, que al menos 70% de los papás y mamás han visto algún tipo de afectación socioemocional entre sus hijos, sus hijas, ¿ok? La autoridad ha aceptado que haya afectaciones emocionales e incluso habló el entonces secretario Moctezuma de que cuando en los estados con semáforo amarillo y verde, lo que sí va a hacer es asesorías académicas y asesorías de contención emocional. Suena padre, pero otra vez, perdón que saque la lista de tantas omisiones, y no es que uno quiera ser negativo, pero tenemos que ser realistas. A los docentes que nos están viendo, ¿a cuántos los han capacitado para poder ayudar a la contención emocional de sus estudiantes? El año pasado, porque no nomás se trata de criticar, sino hay que ayudar y ponerse a remangarse y tratar de contribuir con la comunidad, nosotros desde el TEC de Monterrey compartimos de manera gratuita un taller de 2 sesiones con docentes y directores de la Educación Media Superior Pública de Nuevo León para precisamente compartir estrategias de contención emocional. Y lo que nos expresaban, lo que se observaba en el chat del seminario, la forma en que nos compartieron ellos las estrategias que están tratando de hacer para animar a los chavos, para que no tiren la toalla, etcétera, revela, por un lado, una enorme necesidad que te expresan los docentes de poder ayudar a contener emocionalmente a los alumnos, y también una desesperación de no recibir las herramientas para ser más efectivos en ello. Entonces, cuando dice Moctezuma que se iban a hacer las asesorías de contención emocional, y en la última mañanera que participó se atrevió todavía a decir que hasta iba a haber asesorías de contención emocional a los papás y a las mamás, la verdad, pues a mí sí me parece, ¿cómo decirlo amablemente? No honrar la verdad. Irresponsable. Cuando te avientas un discurso de esta naturaleza y pues uno manda reporteros del Financiero. ¿Cuántas escuelas del país en los 20 estados que están en amarillo han recibido alguna asesoría de contención emocional los papás, los mamás o sus alumnos? ¿Cuántas asesorías académicas se han logrado realizar? Sí hay estados que empiezan a tratar de ver cómo hacerle, pero el hecho es que la gran mayoría, lamentablemente, sigue sin estos instrumentos. Entonces, si tú no tienes, Leonardo, cifras de abandono, no tienes cifras de impacto en el aprendizaje, no tienes una precisión sobre la parte de la contención, de la afectación emocional, y no estás desarrollando programas efectivos para que los docentes te ayuden a contener emocionalmente a los alumnos, la combinación es desastrosa, porque entonces no tenemos una ruta educativa para tratar de ver, por un lado, contener los efectos, y cuál va a ser la ruta del eventual regreso paulatino, escalonado y demás a clases presenciales, de forma que en los siguientes meses y años recuperemos todo lo que se ha perdido en este año y días de clases a la distancia. Híjole, qué panorama, Marco, gravísimo. Muchas cosas aquí para precisar y las disparo rápido para no quitarte el tiempo. Pero uno,
ellos han anunciado muchas veces que ya está la ruta del regreso, que ya hay planes de regreso escalonado. Tan solo hace unos días se anunció el caso de Campeche, le pusieron plan de reactivación escalonada en los servicios educativos de Campeche, etcétera. ¿Es real? ¿Hay planes? ¿Hay rutas claras y específicas a nivel federal o hay aproximaciones? Esa una. Dos, los aprendizajes perdidos. Esto a lo que tú te has referido con precisión y la negación de la autoridad de realizar una evaluación diagnóstica. ¿Cómo vamos a saber si tenemos que repasar, regresar a contenidos y asignaturas, a temas en la currícula y el temario que no se abordaron o que no se agotaron satisfactoriamente si no se hace una evaluación diagnóstica? Hay mucha gente que habla, y quiero tu opinión en este sentido, del año perdido, de que lo tendríamos que dar un carpetazo al 2021 y regresar todo. Tú platicas, no es tu especialidad, la pedagogía, pero mides continuamente el sistema educativo nacional y hablas con muchos pedagogos. ¿Qué te dicen en materia de aprendizajes y de contenidos, Marco? Mira, uno, a la primera pregunta de lo que mencionabas. En la ruta hay aproximaciones. O sea, lo que ha puesto sobre la mesa ahorita Campeche, pues ya después de tanta presión hasta del propio presidente, porque primero decían que en verde, ¿no? Pasamos muchísimos meses en verde en Campeche y no se movía ni un solo dedo para algún tipo de presencialidad. No es que necesitamos vacunar, pues ya vacunamos a 20,000 docentes en Campeche y seguimos sin presencialidad. Entonces, ahora lo que han establecido es que va a ser paulatino, como debe de ser. Van a empezar con las escuelas multigrado, en las zonas rurales. Luego van a abrir las escuelas de comunidades de menor densidad poblacional y después el resto de las escuelas. Sin embargo, hay un montón de cosas básicas que no están en los documentos de este caso en particular para entender cómo están pensando operar a nivel de escuela esta estrategia. Porque para quienes nos están viendo, no hay una receta única ni en el mundo y mucho menos en un país tan amplio y tan diverso como el mexicano, se puede pretender que la ruta va a ser la misma para Campeche y dentro del mismo Campeche la misma para todos los municipios y pues para el resto del país. Entonces, por ejemplo, ¿qué sí sabemos de lo que ha funcionado en el mundo y que Campeche tendría que estar, si va a ser el primer estado, pues ya poniendo sobre la mesa cómo se imagina operar esta estrategia? Tienes dos elementos, el elemento, digamos, de salud y el elemento educativo. Del lado de la salud hay los básicos. El más importante, esta cosa. Esto no está a discusión, el uso del cubrebocas, por más maromas e incongruencias del señor López-Gatell. En el mundo entienden que esto es un elemento para que todos los estudiantes administrativos y docentes lo tengan que utilizar de manera obligatoria mientras estén en las instalaciones de las escuelas. Segundo elemento fundamental, la ventilación de las aulas. Como sabemos que la transmisión cada vez hay mejor información epidemiológica que apunta a que la transmisión es aérea, es básico la mejor ventilación posible en las aulas. Eso lleva, por ejemplo, a que en muchos lugares se están aprovechando los lugares abiertos, ponerle un techo, una carpa, de forma tal que se puedan dar clases ahí. Recientemente, el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés en Estados Unidos, en sus guías revisadas para la reapertura de clases en Estados Unidos, dijo que si tú tenías cubreboca obligatorio y una buena ventilación, podías incluso reducir un poco la distancia que se necesita mantener entre alumnos, es decir, tiene una distancia mínima de 1 metro entre alumnos, lo cual te lleva a, por el tamaño de las aulas y el tamaño de alumnos que tiene un salón, a que tú lo tienes que hacer escalonado. Es decir, no todos pueden ir al mismo tiempo y tienes que decidir, ok,
En estos días van a ir estos chicos, en estos otros días van a ir estos chicos y vamos a ir intercalando, y eso implica lo que llaman un modelo híbrido, para que los momentos que tú no estás yendo de manera presencial, cuáles son las tareas, cómo te apoyas pues en lo que te están transmitiendo en televisión, qué tareas te va a dejar el docente y demás, para aprovechar el tiempo en lo que estás esperando tu turno para ir otra vez de regreso presencial al aula. Obviamente, eso implica más chamba y no hay que endulzarla. Hay más chamba para nosotros como docentes. Eso es inevitable. Pero hay una de las cosas, yo se lo decía en una conversación con una profesora recientemente de una escuela normal, le dije, profesora, pues sí es más chamba. ¿O qué hacemos? Nos resignamos a observar cómo se nos va entre las manos una generación, pues porque pues también no vamos a estar dispuestos a chambear más. Obviamente, dentro de las estrategias para los que nos están viendo y para muchos colegas docentes, yo mismo incluido por mi problema de peso, obviamente yo tengo miedo. Y pido precisamente en mi caso o en el caso de las personas que estén con enfermedades cardiovasculares y demás, pues necesitamos estar vacunados y los profesores que no tienen esas condiciones son los primeros que puedan regresar al aula. Entonces, toda esa parte se ha cuidado en muchos países para no exponer al sector docente que esté en peligro. Eso lo entiendo perfectamente. Nadie dice que ahí vamos todos al mismo tiempo, todos en una ruta única de regreso a clases, pero necesitamos como sociedad discutir que urge ir acelerando el planear cómo lo vamos a hacer. Campeche va a ser en ese sentido el piloto y por eso hay que ser muy cautos. Ya se están haciendo en otros estados, San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila, Sonora, algunos experimentos para tener estas asesorías académicas presenciales de las que hablaba Moctezuma desde diciembre. Bueno, pues ya están empezando en algunas escuelas, son muy pocas, pero bueno, empieza a haber este tipo de prácticas y ahí otra vez hay que entender. Hay lugares, escuelas, por ejemplo, privadas, que con bombo y platillo para tratar de convencer a los papás, ponen pues, el tapete con sanitizante, incluso las que han tenido más recursos, estos túneles de sanitizante. Eso es perder el dinero. No, a ver, lo que se está mostrando en el mundo es ventila muy bien el espacio, toma la temperatura, usa el cubrebocas, facilita el lavado de manos constantemente y incluso eso va a ser mucho más difícil para México por las cuestiones económicas, pero hay lugares en Estados Unidos, en Israel, en Alemania, en donde están empezando a meter o filtros EPA, filtros de aire a los salones o medidores de dióxido de carbono como un proxy que te diga cuando ya se concentró demasiado el aire en un espacio y es obligatorio ventilarlo. Ese escenario, hay que ser realistas, eso no va a pasar en México. Pero lo que sí es fundamental, y no ha querido hablar la autoridad de eso, y ahí no es responsabilidad de la SEP, sino de sus colegas de salud, y en concreto del señor López-Gatell, es que los lugares donde han abierto de manera más exitosa, no es que te firmen una responsiva a los papás de, no, pues mando a mi hijo y no tiene COVID. No, lo que hay es un número importante de pruebas aleatorias, tanto a estudiantes como a docentes y administrativos, para tener una mejor información de si hay contagios y tener todos los protocolos que tú tienes que activar en caso de que esto sea el caso. Toda esta descripción es el lado izquierdo de la ecuación en términos de salud. Ahora viene la parte de educación. Muy grave, Marco, por lo que veo, estos planes están en borrador o están en aproximaciones, no hay certeza. Se habla de la vacunación de docentes como un elemento obligado para que podamos regresar a clases presenciales. La vacunación, lo sabemos todos, en México va muy lenta, muy despacio, con muchos retrasos. El anuncio aquel de que para marzo estarían todas las personas de la tercera edad, pues evidentemente no se cumplió. Se acaba el mes mañana, pasado, en unos días, y
pues no lograron la meta. Esto quiere decir que se va a ir postergando. Dices, Campeche será pues un laboratorio, una prueba piloto, a ver cómo funciona. Pero pues se ve muy difícil regresar a presencial sin docentes vacunados, Marco. Además, en el caso de Campeche, se ha establecido el requisito que en las comunidades que se vaya a reabrir, también se haya vacunado al 100% justo de adultos mayores. Y ahí pues viene la urgencia. Esta misma semana el presidente anunció que iban a primero a redirigir otra vez la forma que iban a destinar las vacunas para tratar de prevenir los efectos negativos de la tercera ola y poder acelerar el paso de la vacunación primero de los adultos mayores y después de los docentes. Entonces, en términos realistas, no pinta pronto que vaya a ser el regreso presencial a las clases, a pesar de que nos lo han prometido ya como 6 ocasiones, pero sí creo que tenemos que empujar como sociedad, porque además está toda la parte, yo decía, la parte educativa. La parte educativa pasa pues porque tienes que tener un diagnóstico de cuántos no te regresaron a las aulas, cuáles van a ser las estrategias que tú vas a desarrollar para ir a rescatar a esas niñas, niños que tiraron la toalla, porque además, nuevamente, mamás, papás, abuelos, tíos que nos están viendo, ustedes saben que carreras educativas truncas son futuros sombríos para estas niñas, niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando ellos se incorporen al mercado laboral, su falta de estudios les va a provocar que tengan menores oportunidades, salarios menores. Y cuando ellos se conviertan a su vez en adultos, dadas esas condiciones, van a poder tener menos probabilidad de darle mejores oportunidades a sus hijos. Entonces, se produce en ese sentido un ciclo de pobreza mayúsculo. Por eso es fundamental incrementar la presión social. Y aquí, perdón, yo ya no encuentro la manera de poder despertar más solidaridad en la sociedad para presionar, en el mejor sentido de la palabra, tanto al gobierno federal como al gobierno de los estados, porque esto es una responsabilidad no solo federal, sino de los estados, para que realmente la educación sea una prioridad. Vienen elecciones, pues presionemos a quienes estén haciendo guaje de poner al centro realmente a la educación como una prioridad, no en el discurso, sino dónde están los centavos, dónde están las rutas, dónde están los apoyos para los docentes. No se vale decir, y otra vez métanse por favor para quienes son escépticos de la crítica, vean cuántos recursos se ha destinado para el programa que tanto cacarea el presidente de Internet para Todos. Pero ¿qué tal nos dicen que ya va a haber Internet para todos? No se vale que nos estén tomando el pelo y que nosotros pareciera como sociedad que nos estamos resignando, Leonardo. Estamos viendo el hundimiento del Titanic educativo y estamos observando sin que haya una movilización social de entender las consecuencias enormes que va a tener para esta generación. Ojalá las cosas fueran tan fáciles, pero muchos no van a regresar a las aulas. Y fíjense, ya hay en otros países que sí se toman en serio la educación, mediciones de las afectaciones educativas. Les voy a poner 2 ejemplos de países avanzados, Bélgica y Holanda, donde tienen conectividad sus escuelas, donde tienen muchísimo más acceso a Internet, tuvieron menos semanas de clases a la distancia, y a pesar de que fueron mucho menos semanas de clases a la distancia, Leonardo, ya hay signos preocupantes de afectaciones importantes en los aprendizajes de comprensión lectora y de la parte matemática. Si eso pasa en un mundo donde están las circunstancias mucho mejor dadas de la conectividad, ¿qué podemos esperar de lo que está pasando en nuestra sociedad? Por eso tenemos que en serio elevar en serio la voz y presionar, y que cuando salgan en la mañanera o cuando el gobernador en turno dice que la educación es una prioridad, a ver, hechos, no palabras, no decirle que tenemos una gran solidaridad con los docentes y le pasamos la tijera a sus programas de capacitación y les damos prácticamente ceros recursos para su promoción.
Pero no está al centro, Marco, no está al centro ni del gobierno federal, por supuesto, es pura palabrería, y ni tampoco en los gobiernos estatales está al centro la educación de los niños y niñas de México. No es la prioridad. A nivel federal la prioridad son estas obras caras, absurdas, poco transparentes, como ha señalado en el caso de Dos Bocas, y de utilidad pues muy cuestionable, porque muy probablemente no vayan a funcionar ni el tren ni la refinería, y ya no sabemos si el aeropuerto algún día, porque es una base aérea militar. Pero ahí está la prioridad del gobierno, no está en la educación. Rápidamente, nos quedan 3-4 minutos, yo te pediría fuéramos muy sintéticos, pero se fue Moctezuma, yo creo que se fue liberado de este peso a una residencia gozosa en Washington, y llegó la maestra Delfina Gómez. ¿Cómo está la SEP? En un minuto, rápidamente, Marcos. Había mucha esperanza de algunos colegas que decían que por primera vez ya había una docente, una maestra al frente de la Secretaría de Educación Pública. Pues mira, yo lo que veo es que, por un lado, por ejemplo, la primera circular que hizo pública fue ordenando el recorte de personal en la SEP. Yo no vi ninguna circular que sea educativa. Fíjense que he ordenado que tengamos ya claras las cifras de abandono. Como soy docente, entiendo que necesito saber cómo está la afectación de aprendizaje. Fui docente, entiendo que ahorita se la deben de estar pasando muy mal los alumnos, necesitamos saber de qué tamaño, y ya estoy teniendo esta estrategia. No. Primer anuncio, chicharrón a plazas otra vez en la estructura de la SEP, porque hay que emular a Juárez, decía esa misiva de la secretaria Delfina. Segundo elemento, pues en efecto, llega también una nueva subsecretaria de Educación Básica y pide la renuncia a todos los directores de las distintas áreas de la subsecretaría. Y no es que tuviéramos super resultados, pero hay gente que tenía experiencia en esas áreas. Y llegan personas del sector privado. No tengo nada en contra del sector privado. Yo doy clases en el TEC de Monterrey, pero pues hay que saber de educación básica, ¿no? Pues como para poder ocupar una dirección, porque si no, pues está en medio de la emergencia, llegar a aprender, pues sí me parece un poco cuestionable. Entonces, pues pongo estos dos ejemplos, pues con franqueza, de signos preocupantes. Ya nos dijo que va a haber una página de internet para que tenga contacto con los docentes y demás. Pues los docentes lo que le están gritando ahorita a voces es por auxilio para que arregle el problema de la promoción horizontal, es decir, tener mejores salarios, de ir ascendiendo en el escalafón, que se llama escalafón horizontal, o poder encontrar la manera de ascender para ser director, etcétera. Entonces, pues han pasado ya varias semanas. Vamos a ver si pronto le mete el acelerador educativo la nueva titular de la Secretaría de Educación. Yo quiero confiar que sí debe ser así, y que la cercanía con el presidente, más allá que diga que va a obedecer lo que el presidente le instruya, pues sí, o sea, ella está al servicio del presidente como secretaria, pero está al servicio de las comunidades educativas, de estudiantes y de profesores. Por lo mismo, espero que tenga buena mano izquierda para conseguir los recursos extraordinarios que se requieren. En vez de estar poniendo 9% más de recursos a Dos Bocas, mejor tener más recursos para poder facilitar el contacto, para poder hacer las evaluaciones diagnósticas. Para el presupuesto de este año, ¿cuánto hay para evaluaciones educativas? 0 pesos. Entonces, ustedes díganme, con todas estas cosas que estamos platicando, más allá de que algunos crean que es una crítica del conservadurismo y demás, vayan a buscar las cifras, vayan y platiquen con los docentes, vean la realidad de quienes tienen lamentablemente sufriendo a sus hijos en las escuelas públicas, desesperados porque solo tienen la televisión. Están manifestando, el INEGI en su encuesta lo pone claramente, hay un porcentaje importante que no ha tenido manera de recibir retroalimentación de los docentes. Esa es la realidad, y yo no me resigno a que aceptemos este hundimiento del Titanic educativo. Y sí,
en los ámbitos de lo que tenemos, nosotros, por ejemplo, en la iniciativa de educación del TEC, la gente de México Evalúa, tratamos en el ámbito de lo que podemos contribuir con la misma autoridad federal que sí criticamos, pero se lo criticamos primero de frente a ellos y sí, también después en los medios, pero no es personal. Y les llevamos propuestas de cómo tratamos de hacer las cosas de manera distinta. Y donde se dejan, ahí está, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, por eso no dudamos cuando nos pidieron los talleres de contención emocional y estamos viendo si lo podemos hacer en otros lugares. Leonardo, es momento en serio de ponerse las pilas porque esta generación está sufriendo y va a tener un futuro sombrío muy, muy preocupante si seguimos siendo poco activos para defender su verdadero derecho a la educación. Deprimente panorama el que compartes con la audiencia, Marco, muy, muy preocupante, coincido contigo, creo que aquí va a haber un parteaguas en términos generacionales, en formación, habilidades y competencias de niños y niñas mexicanos, cuyo desempeño al avanzar a niveles de educación superiores, los que regresen al sistema, como tú señalabas, habrá sin duda muchas deficiencias. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Es muy preocupante, me atrevería a decir un sistema educativo abandonado a pesar de los discursos y de que afirman y prometen que es la prioridad máxima. Y bueno, pues ahí están las cifras, los números, los recortes, los ajustes, el presupuesto, el abandono total del programa de formación docente. No podemos mejorar la calidad de la educación si no preparamos y formamos a nuestros maestros. Marco, te agradezco muchísimo. A nombre del Financiero estaremos en contacto y seguiremos porque pues de aquí a julio y agosto se van a tomar decisiones en torno al regreso y el avance de la vacunación. Vamos a ver cómo avanza. Marco Fernández, muchas gracias, muy buenas noches. Hay un último punto. Yo entiendo que no es solo responsabilidad del actual gobierno, que ahí están las omisiones de azules y tricolores, pero ellos están hoy al frente y lo que no se vale es seguir apelando solo a las omisiones del pasado cuando ya con la responsabilidad tú le estás recortando el presupuesto a la educación. Eso sí, no se vale. No se vale. Gracias, Marco, te agradezco profundamente. Y le agradezco a usted la gentileza de su atención esta noche. Muy preocupante el panorama y el escenario educativo de México, golpeado severamente por la pandemia, pero con una grave incapacidad de respuesta, de innovación, de creatividad por parte de la autoridad educativa a todos los niveles en México. Nos retiramos, gracias, muy buenas noches. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.